tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. En este día me propongo hablarles del tema que lleva por título Pasos hacia la felicidad. En estos últimos años, podríamos decir también que en esta década se han multiplicado los libros que hablan sobre la felicidad. Y esto acontece precisamente porque todo hombre y toda mujer tienen un deseo compulsivo y desenfrenado por alcanzar la felicidad. Esta es la razón por la cual visitamos las librerías y vemos libros de ayuda personal, autosuperación, pasos hacia la felicidad, el perdón, la baja autoestima, cómo superar los conflictos personales, cómo vencer el miedo. Y esto es motivado porque todo hombre está buscando ansiosamente y desenfrenadamente la felicidad. La mañana de hoy te estaré mencionando y explicando cada uno de los pasos que te llevarán a ser un hombre y una mujer verdaderamente feliz. La felicidad la encontramos en Jesucristo. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios ha destinado para cada hombre y para cada mujer una vida abundante. Y esta felicidad solamente la podemos encontrar en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por esta razón, el primer paso para nosotros alcanzar la felicidad es que debemos entender el plan de Dios. Y el plan de Dios es la paz y la vida eterna. Muchas personas tienen dinero, bienes materiales lujosos, tienen casas, carros último modelo y sin embargo sienten que algo no les llena, entienden que algo les falta. Muchas personas, para poder alcanzar la paz, para poder alcanzar la felicidad, multiplican sus bienes económicos. Algunos incurren en las drogas, otros incurren en el alcohol, otros buscan experiencias sexuales nuevas que les permita sentirse a ellos mismos satisfechos con algo que verdaderamente les pueda llenar. Pero cuando el momento pasa, cuando la circunstancia pasa, cuando aquello que te complace te das cuenta que es efímero, temporal, que es pasajero, notas que vuelves a estar vacío o vacía e incluso peor que antes. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede dar la felicidad se llama Jesucristo. El único que puede llenar el vacío espiritual del hombre se llama Jesucristo. El único que puede otorgarle paz al hombre se llama Jesucristo. Por eso Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y esta paz está por encima de tener o no tener. Esta paz está por encima de tener pasatiempos que te hagan disfrutar o no tenerlos. Es una paz permanente que mora en el corazón del hombre, que permanece en la vida del hombre y que hace al hombre verdaderamente feliz y verdaderamente realizado en la tierra.
Muchas personas buscan la felicidad, muchas personas buscan la paz, pero solamente la paz se obtiene es a través de Jesucristo. Por eso dicen las Escrituras que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es la confianza, es la seguridad, es la esperanza, es entender que tu vida y mi vida están en control de Dios, de que nuestra vida no depende del pronóstico médico, no depende de la enfermedad, no depende de la circunstancia difícil, no depende de la prueba. Nuestra vida depende de Dios y nosotros dependemos de Él completamente. ¿Por qué razón? Porque Él ha dicho que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque somos más que vencedores. Y esta es la vida plena y abundante que Dios ha destinado para nosotros. Pero el plan de Dios también se basa en la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La naturaleza de Dios en nosotros. La esperanza de vida de los venezolanos se dice que en los hombres es hasta los 72 años y en las mujeres hasta los 74 años. Sin embargo, tener vida eterna es mucho mejor, porque la vida eterna trasciende a la muerte. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú aceptas la vida eterna, si tú permites que la naturaleza espiritual de Dios se entrone en tu vida, si tú permites que Jesucristo sea tu camino, tu verdad y tu vida, si tú entiendes que Cristo es el único que te puede llevar al Padre para que tú tengas una relación personal con Dios, tú vas a obtener la vida eterna. Y después que mueras, vas a ir al cielo y te vas a encontrar en la presencia de Dios. Porque dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicen las Escrituras: porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. La dádiva, el regalo. Y una vez que Cristo te da el regalo de la vida eterna, y una vez que tú decides ser correspondiente con el regalo de la vida eterna que Cristo ofrece, algo va a suceder en tu vida. Y es que cuando obtengas este regalo, nunca lo vas a perder. Porque Jesús dijo que cuando venimos a Él, estamos en sus manos y estamos en las manos del Padre y no pereceremos jamás. Por lo tanto, el primer paso hacia la felicidad es entender el plan de Dios, que es la paz y la vida eterna. Dios hoy, querido amigo, te ha traído a este lugar para darte paz y para darte vida eterna. Y a lo mejor tú dices: es que yo me siento muy bien, tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo estabilidad económica, todo me sale bien cuanto emprendo. Y eso es muy importante, porque Dios te ha bendecido y Dios ha hecho de ti un hombre y una mujer exitosa. Pero es mucho mejor ser exitoso teniendo la paz de Dios, teniendo el gobierno de Dios, teniendo la cobertura de Dios, entendiendo que cualquier circunstancia que se pueda presentar en el mundo, por muy difícil que sea y por muy imposible que pueda ser ante los ojos de las personas, sin embargo, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes entender algo significativo. Y lo que puedes entender es que levántese lo que se levante, opóngase lo que se oponga, surja el problema que quiera surgir, hay un rasgo distintivo que a ti te va a caracterizar, y es que eres más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, y hay sanidad hoy y medicina de Dios provista hoy para tu vida. Por esta razón es importante que como primer paso
para entender la felicidad, entendamos el plan de Dios. Y el segundo paso precisamente para alcanzar la felicidad es que debemos entender cuál es nuestra crisis. Y no solamente debemos entenderla, debemos identificarla en nuestras vidas y debemos aceptarla. Debemos entender cuál es nuestra crisis. Y nuestra crisis es la separación con Dios. ¿Por qué razón? Porque todo hombre es imperfecto, es pecador y nace separado de Dios. El pecado separa al hombre de Dios y el pecado produce infelicidad precisamente porque separa al hombre de Dios. Y por eso muchas personas están tratando de acercarse a Dios, pero por medios equivocados. Por eso dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin, es decir, su conclusión, es un camino de muerte. Muchos tratan de buscar la felicidad y de esta manera poderse acercar a Dios cambiando de religión. Algunos tratan de acercarse a Dios a través de la astrología. Otros tratan de acercarse a Dios consultando a una adivina para que le lea las manos. Otros tratan de acercarse a Dios para entender o para intentar de que Dios tenga el control de su vida leyendo los principios del zodíaco. Algunos tratan de acercarse a Dios confesándole a un pastor o a un sacerdote sus pecados. Otros tratan de acercarse a Dios a través de diversas maneras. Algunos tratan de acercarse a Dios a través de la asimilación de la nueva era y las religiones orientales y espiritualistas que vienen del lejano oriente. Sin embargo, es tan sencillo acercarse a Dios. Solamente podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Cuando el puente de Maracaibo cayó, la ciudad se mantuvo incomunicada durante mucho tiempo. Hubo como una especie de cisma entre la ciudad, la costa oriental del lago y por ende con el resto del país. Eso sucedió con el hombre por causa del pecado. Cuando el pecado se introdujo en el hombre, cuando la semilla de la separación se introdujo en el hombre, el puente, la comunión, la amistad, la paz, el compañerismo que unía al hombre con Dios se rompió completamente. Pero es fácil acercarse al compañerismo con Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. La gran problemática que el hombre tiene en la actualidad es que el hombre trata de acercarse a Dios. Y aun cuando los ateos niegan la existencia de Dios, en realidad no la están negando. ¿Por qué razón? Porque veneran al líder. Por ejemplo, en los años cuando el comunismo existió, se daba lo que se denominó el culto a la personalidad. Y había personas con la foto de Stalin, un líder comunista, y le hablaban a esa foto. ¿Por qué razón? Porque todo hombre está tratando de buscar un ser superior que controle su vida, que lo gobierne, que rija su destino. Consciente o inconscientemente, todo hombre está tratando de buscar un ser superior, sea humano, sea espiritual, sea de cualquier índole que pueda gobernar su destino. Todo hombre trata de endiosar incluso a otro hombre. ¿Por qué razón? Porque todo hombre, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, entiende que necesita la cobertura de Dios en su vida. Y yo tengo buenas noticias para ti hoy. Hoy puedes obtener la cobertura de Dios a través de Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy tú puedes acercarte a Dios a través de la dádiva maravillosa que se llama Jesucristo. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Dice la Escritura: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.
porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, separación con Dios. Entonces, después de que Adán pecó, Dios el Señor expulsó, dice la Escritura, expulsó, sacó al ser humano del huerto del Edén. Y otro texto dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Por lo tanto, todo hombre se encuentra separado de Dios y necesita acercarse a Dios para verdaderamente poder darle un rumbo correcto a su vida, para que su vida verdaderamente sea direccionada bajo nuestro Padre Celestial, que nos creó y nos ama, y nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Y el tercer paso hacia la felicidad que debemos comprender es el siguiente: debemos entender cuál es la medicina, y la medicina es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la medicina de Dios para todo hombre, para toda mujer. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo es la única respuesta a este problema de la separación con Dios. Él murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el castigo de nuestros pecados, terminando por completo la separación que existía entre Dios y nosotros. Jesucristo, que murió, pero que también resucitó con poder al tercer día. Dice la Escritura, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? Porque el castigo por el pecado del hombre que debía caer sobre nosotros tenía que llegar hasta sus últimas consecuencias sobre Cristo. Por eso dice la palabra que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, Jesucristo es la medicina que termina definitivamente y por completo con el problema del pecado del hombre. Eso solamente se logra a través de la dádiva de Dios llamada Jesucristo. Dice la Escritura, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo un nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mahoma no tiene la capacidad de salvar. Buda no tiene la capacidad de salvar. Confucio no tiene la capacidad de salvar. Platón no tiene la capacidad de salvar. María, mujer de Dios admirada por todos nosotros, no tiene la capacidad de salvar. El único que tiene la capacidad de salvar se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede perdonar. Él es el único que puede sanar. Él es el único que puede hacer de ti un hombre y una mujer verdaderamente realizado y realizada en la tierra. Solamente la salvación se obtiene por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo Jesús tuvo que llegar hasta sus últimas consecuencias para redimirnos de la maldición del pecado. Porque el pecado no solamente vino consigo envuelto en la faceta de la separación. El pecado introdujo la pobreza, el pecado introdujo la enfermedad, el pecado introdujo los males que hay en nuestra sociedad. El hombre vive esclavizado bajo sus propios vicios,
bajo sus propias particularidades individuales, bajo su propio egoísmo, bajo su propia envidia, bajo su propia mentira, bajo su propia inmoralidad sexual, bajo su propio adulterio, bajo su propia homosexualidad. El hombre está esclavizado y muchos tratan de reformarse a sí mismos, y muchos con sus propias fuerzas, poniendo lo mejor de su voluntad, tratan de cambiar, pero no lo pueden hacer porque el pecado esclaviza, porque dice la Escritura que las proyecciones de la carne están en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y después dice el texto: y los que tratan de agradar a Dios según sus propias fuerzas no pueden hacerlo. ¿Por qué razón? Porque todo hombre es incapaz de desarrollar un estilo de vida en el cual Dios pueda decir: este es un santo, esta es una santa, tiene la salvación. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Él tuvo que llegar hasta las últimas consecuencias, porque el castigo sobre nosotros era tan grande, la ira de Dios sobre nosotros era tan grande, la maldición de Dios sobre nosotros era tan grande, que era imposible que se levantase alguien en la tierra o en los seres espirituales, como algún ángel, algún arcángel, algún serafín, que pudiera cumplir la demanda de Dios. Pero algo maravilloso y glorioso ocurrió. Dios el Padre, viendo que la humanidad no podía reformarse a sí misma bajo sus propias prerrogativas, envió a su Hijo Jesucristo para levantar un pueblo santo, un pueblo glorioso, un pueblo bendecido, una iglesia victoriosa que vaya al mundo y lleve al mundo las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo tuvo que llegar hasta sus últimas consecuencias. Tuvo que morir en una cruz. Dice la palabra que le pusieron una corona de espinas. Y no eran unas espinitas pequeñas como las que proyectan las películas de Semana Santa. Eran unas espinas que cubrían todo el cráneo, y eran unas espinas finas, pero que se iban haciendo gruesas. Y a medida que las espinas se iban clavando en la cabeza del reo, del condenado a muerte, el grosor de las espinas comenzaba a penetrar el cráneo de la persona. Y estas espinas tenían una propiedad de que cuando penetraban en la carne, succionaban el pedazo, succionaban la carne. Por lo tanto, en el cuerpo de Jesús había algo indescriptible en cuanto a lo que Él estaba sintiendo en ese momento. Y ellos tomaron un palo y comenzaron a darle a las espinas, y las espinas comenzaron a clavarse en la cabeza de Jesús, pues lo hicieron de esa manera con el objetivo de burlarse de Él y de mofarse de Él, porque Él decía que era el rey de los judíos. No solamente esto, le pusieron una túnica de rey también en señal de burla. Le dieron 39 latigazos. Los látigos del Imperio Romano estaban constituidos por un pedazo grande de madera redonda, y a su vez esta madera redonda tenía configuraciones de muchas correas de cuero, de culebra y de oveja y de chivo que colocaban en esas espinas, y sobre las espinas colocaban pedazos de hueso y de plomo corroído, de tal manera que cuando las espinas penetraban en la persona que iban a matar, literalmente rasgaban la carne. Por eso el profeta Isaías, que existió aproximadamente 3000 años antes de Cristo, pudo ver lo que iba a acontecer en el futuro, y él dijo: no había belleza en él de la cual nosotros fuésemos atraídos. El cuerpo de Jesús parecía una piltrafa humana, por amor a ti y por amor a mí. Y no solamente esto, a cada soldado se le permitía darle 2 golpes en la mejilla al que iban a matar, y fueron 30 soldados a quienes se le permitió darle con todo
en la cara de Jesús. Por lo tanto, el cuerpo de Jesús estaba completamente destruido, fragmentado. Y muchas personas en Jerusalén decían: este joven sobresaliente llamado Jesús, que atrae a las multitudes, que come con los pecadores, que sana a todo enfermo que se presenta delante de él. Este hombre sobresaliente, de personalidad hermosa y atractiva, en el cual las mujeres, cuando veían a Jesús, como diríamos en términos populares, se volvían locas cuando veían a Jesús, porque era un hombre simpático. Jesús era mucho más bello que cualquier galán de cine que se pueda proyectar en Hollywood, y ahora ese cuerpo parecía una piltrafa humana. Pero lo que tenía el cuerpo de Jesús de esa manera no fueron solamente los golpes, no fueron solamente los clavos, sino que el estado de pecado, el estado de maldición, el estado de pobreza, el estado de enfermedad literalmente estaba cayendo sobre el cuerpo de Jesús. Por eso, cuando él está en el Getsemaní y ora, él se arrodilla al Padre y dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Cuando Jesús les pide esto al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. En el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora que expresa el juicio de Dios y la retribución de Dios por causa del pecado del hombre. ¿Por qué razón? Porque en el cuerpo de Jesús no solamente el estado de maldición, el estado de pecado, el estado de enfermedad, el estado de pobreza iba a caer literalmente, sino que la maldición de Dios, el juicio de Dios que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo Jesús. Por eso él, cuando está en la cruz, dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús literalmente sintió la separación en la cual nos encontrábamos tú y me encontraba yo. ¿Por qué razón Cristo sintió esa separación? Para tomar tu lugar y mi lugar, y ahora nosotros poder estar unidos a él para siempre, con la vida eterna y en la comunión que él ha provisto para nosotros. Humanamente hablando, psicológicamente hablando, no hallo explicación. Yo no entiendo cómo el cuerpo de Jesús no explotó en 1000 pedazos. Y no solamente esto, Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, padeció la condenación eterna, padeció completamente el castigo que debía caer sobre nosotros. Por eso dice la Escritura que el Padre vivificó a Jesús de los rigores de la muerte. ¿Qué significa esto? Que el Padre levantó a Jesús, sacó a Jesús de lo que va más allá de la muerte, es decir, de la condenación eterna. Cristo Jesús sufrió la condenación eterna y algo sucedió al tercer día. De repente, un temblor comenzó a sentirse en las puertas del infierno. Mientras tanto, aquí en la tierra, muchos lloraban porque aquel sobresaliente profeta aparentemente se había muerto y más nunca iba a resucitar. Y los judíos decían: este es un profeta más. Así como mataron a otros profetas, a este también lo han matado. Este no es el Mesías anunciado por Dios. Pero de repente algo estaba sucediendo, y es que el Padre se sintió satisfecho porque los requerimientos de la justicia divina habían sido plenamente satisfechos. De repente, al tercer día, un estruendo comienza a sentirse en el infierno. Jesús rompe las cadenas y los bornes de hierro, y Jesús comienza a caminar por las puertas del infierno, y los demonios tratan de detener a Jesús y no lo pueden detener, pues ellos dicen: una vez que alguien viene para acá, nadie puede salir, pero este está saliendo. ¿Por qué razón? Porque fue emitida desde el cielo la orden de que el Rey de Reyes y Señor de Señores debía levantarse con poder y resucitar con poder al tercer día. Y al tercer día, unas mujeres fueron a ver el cuerpo de Jesús y se dieron cuenta que la tumba de Jesús estaba vacía, y lloraron mucho, pues pensaron que la tumba la habían robado. Y después unos ángeles lo miraron y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos a quien vive hoy? No está aquí, ha resucitado. Cristo se levantó con poder y resucitó con poder al tercer día, con gloria, con autoridad, con señorío, con dominio sobre todas las cosas. Y después él pudo decir: toda autoridad me es
es dada en el cielo y en la tierra. Y te voy a decir algo en esta mañana. Si tú vas a San Petersburgo, antiguamente llamada Stalingrado, el cuerpo de Stalin está en una tumba. Si vas a Moscú, el cuerpo de Lenin está congelado y es un atractivo turístico que le genera muchos dividendos a Rusia. Y todo el mundo va a ver el cuerpo del gran personaje bolchevique que trajo la revolución comunista y socialista a lo que antiguamente se llamó la Unión Soviética. Si tú vas a Grecia, el cuerpo de todos esos sabios que trajeron la cultura occidental está en una tumba. Si tú vas a Irak, el cuerpo de Saddam Hussein está en una tumba. Si tú vas a Alemania, no vas a conseguir el cuerpo de Adolf Hitler, porque cuando se dio cuenta que su imperio en Alemania había terminado, mandó a que quemaran su cuerpo, se suicidó y mandó a que incineraran su cuerpo. Si tú vas a Irak, el cuerpo de Saddam Hussein está en una tumba. Si vas al Panteón Nacional en Caracas, el cuerpo de Simón Bolívar está en una tumba. Si vas a la antigua Babilonia, el actual Irak, te vas a dar cuenta que el cuerpo de Alejandro Magno está en una tumba. Si vas a Arabia Saudita, te vas a dar cuenta que la tumba de Mahoma está custodiada en la ciudad de la Meca por muchísimos guardias. Pero hoy te digo algo glorioso. Si tú vas a Jerusalén, te vas a dar cuenta que la tumba de Jesús está vacía. 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 La tumba de Jesús está vacía porque Cristo resucitó con poder al tercer día. Y él pudo decirle a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Muerte, yo seré tu muerte. ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque el día que murió la muerte fue cuando Cristo se levantó con poder al tercer día. Y esa vida de Cristo está provista hoy para cada uno de nosotros. Y el cuarto paso hacia la felicidad, el cuarto paso hacia la felicidad es nuestra correspondencia. Y nuestra correspondencia debe ser recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si Cristo murió por mí, si Cristo hizo tanto por mí en la cruz del Calvario, si Cristo me amó primero a mí antes de yo amarlo a Él, ¿cuál debe ser mi correspondencia? Recibir a Cristo. Por eso dice la palabra: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Para ser hijo de Dios no hay que caminar de rodillas durante muchas cuadras. Para ser hijo de Dios no hay que clavarse en una cruz como algunos extremistas del cristianismo hacen en Filipinas. Para ser hijo de Dios simplemente hay que entender y aceptar que Cristo murió por nosotros, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, nos sanó del pecado, nos sanó de las enfermedades, nos sanó de la separación y al tercer día resucitó también por nosotros. Y nosotros espiritualmente también podemos resucitar y algún día corporalmente también resucitaremos. Necesitamos entender nuestra correspondencia. Número 1, el plan de Dios. Número 2, nuestra crisis. Número 3, la medicina de Dios. Y número 4, nuestra correspondencia. ¿Cuál debe ser ella? Recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué significa recibir a Cristo? Tomar el amor de Dios para nosotros. Lo que las bebés cantaban en el transcurso de la canción, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si hubiese amor, no existirían secuestros. Si hubiese amor, no existiría la envidia. Si hubiese amor en algunas personas, no existirían los adulterios. Toda nuestra conducta debe ser delineada por el amor de Dios. El evangelio se fundamenta en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y hoy tú puedes tener la dádiva de Dios. Hoy tú puedes tener el regalo de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra correspondencia para ser feliz? Recibir a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Abrir nuestro corazón a Él y obtener la vida eterna.
obtener la paz, obtener el amor de Dios, obtener la satisfacción, obtener el sentirnos realizados, porque sabemos que lo que nos faltaba, porque sabemos que lo principal que nos faltaba, ya lo tenemos, que es a Cristo Jesús en nuestro corazón. Hay personas que dicen, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero ¿cuántos realmente tienen a Dios morando en su vida, gobernando su vida? Dios derivando de su paz para nuestras vidas. Por eso hoy tú debes ser correspondiente a este paso para ser feliz. Tú necesitas hoy recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Las personas en este lugar que han sido tocadas por Dios en esta mañana, que hay muchos que han sido tocados por Dios en esta mañana y desean abrazar el amor de Dios, desean abrazar la dádiva de Dios, desean abrazar el perdón de Dios, desean abrazar la ternura de Dios en sus vidas. Este es el momento para que lo hagas. Y tú dices, ¿cómo obtengo la vida eterna? Muy sencillo, recibiendo a Cristo. ¿Y cómo recibo a Cristo? Confesándolo como el Señor de tu vida. Por eso dice la Escritura, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se obtiene la dádiva de Dios? Muy sencillo, confesando que Cristo es el Señor, es el Rey de tu vida. Allí donde tú estás, en el lugar donde te encuentres, si quieres cierras tus ojos, si quieres no cierres tus ojos, como tú lo quieras hacer. Lo importante es que haya un corazón sincero y un corazón abierto al amor de Dios. ¿Cómo negarse al amor de Dios? ¿Cómo negarse a la misericordia de Dios? ¿Cómo negarse a permitir que Dios venga a morar en nuestra vida y haga de nosotros una nueva criatura, borre nuestro pasado y haga de nosotros una persona verdaderamente libre? Allí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos si los quieres cerrar y repitas esta oración. Esto no es un rezo, esto es una oración espontánea que tú vas a hacer, en la cual yo te voy a guiar. Tú vas a decir hoy, Señor Jesucristo, hoy te declaro Rey de mi vida. Límpiame de todos mis pecados. Acepto el regalo de la salvación que tú legaste para mí en la cruz del Calvario. Señor, me abro a tu amor y permito que tú vengas a morar en mí. Permito hoy yo ser tu casa, donde tú habites, donde tú mores y donde yo pueda experimentar momentos maravillosos de tu presencia. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.